Gestión energética urbana en ciudades inteligentes y sostenibles. Quisiera comenzar con el siguiente enunciado tomado de la novela de Charles Dickens, Historia de dos ciudades, de 1859. Fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos, fue la época de la sabiduría, fue la época de la estupidez, fue la época de las creencias, fue la época de la incredulidad, fue la época de la luz, fue la época de las tinieblas, fue la primavera de la esperanza, fue el invierno de la desesperación. A este enunciado lo nombré como los aparentes opuestos. Las ciudades inteligentes de hoy en día se ajustan a estas palabras. Existen niveles de esperanza altas de la humanidad a través de la promesa para algunos de aprovechar la tecnología para mejorar la vida y la armonía social. Sin embargo, para otros podría significar los temores de vidas controladas, gobernados por la inteligencia artificial y por dispositivos automatizados. En los próximos minutos vamos a hacer un recorrido por los siguientes aspectos en nuestra bitácora de viaje. En primer término, una pequeña introducción a la temática, luego hablaremos de los fundamentos del modelo energético 3D, para pasar a los fundamentos de la gestión energética en ciudades inteligentes y finalmente con los próximos pasos. En la actualidad, la transformación digital ha conllevado a una verdadera revolución de la sociedad. Cada día se incrementa el uso de las tecnologías disruptivas o exponenciales en todos los ámbitos de nuestras vidas. La monitorización, la gestión energética en tiempo real de los procesos, tanto industriales como en los servicios en las ciudades, son determinantes para garantizar la sostenibilidad, el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos. En este contexto, el ecosistema energético está sufriendo cambios acelerados, impulsados por los avances en la tecnología. Una visión global y holística de las ciudades inteligentes y sostenibles, donde la tecnología comulga con la nueva concepción de las ciudades como un espacio de colaboración, participación y transparencia, en donde la satisfacción ciudadana es el propósito central. En adición, la creciente preocupación por el medio ambiente y el cambio climático en los últimos años ha hecho que varias voces empiecen a cuestionar el actual modelo eléctrico de las ciudades. Desde hace algunas décadas se promueve el uso de recursos energéticos de origen renovable que limita el uso de fuentes contaminantes. Además, se ha promovido el uso de estrategias que hacen posible un consumo más racional y eficiente, como la gestión de la demanda, considerando la inclusión de fuentes de generación de energía renovable en el sistema eléctrico. La consecución de las emisiones cero para el 2050, con un consumo de energía final de 100% de energía renovable, de la que al menos un 50% será producida en las propias ciudades y en su entorno. El cambio del modelo energético se focaliza en tres premisas fundamentales: la descarbonización, la descentralización y la digitalización, agrupadas en un conjunto que se conoce como las 3D o modelo energético 3D. Y lo hacen en un proceso de transición energética en el que la generación de electricidad empieza a buscar maneras de renovarse y cambiar sus paradigmas para disminuir la huella de carbono. Y estas 3D en ningún caso
deben entenderse como independientes, sino que es difícil entender una de ellas sin la existencia de las otras dos. La descarbonización, que es la primera de las premisas, vemos que por una huella más verde, organizaciones internacionales se han pronunciado en las últimas 2 décadas para hacer un llamamiento reiterativo donde no se están haciendo los esfuerzos, se dice que no se están haciendo desde hace varios años los esfuerzos suficientes para evitar un incremento de temperatura que lleve a una catástrofe medioambiental y en consecuencia para buena parte de la población el Acuerdo de París, en el Acuerdo de París alcanzado en la Conferencia 21 de Partes, la COP21, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se incluyó el compromiso de alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero, o GEIS, entre los años 2050 y 2100. Ello implica que en lo que al sector energético se refiere, existe principalmente o han existido 2 grupos de acciones. El primero de ellos es la electrificación de la economía, la mayor necesidad de generación de electricidad de importantes aplicaciones industriales, domésticas y de transporte que actualmente utilizan combustibles fósiles. Lógicamente, esta transferencia se verá limitada por la implementación de medidas de ahorro y racionalización del consumo energético. La segunda acción es el incremento importante de la cuota de energías renovables. Implica grandes retos en todos los elementos de la matriz energética, desde la generación, el transporte, la distribución y los consumidores. Ante esta urgencia, los mercados se están anticipando a una mayor actividad por parte de las energías renovables y como consecuencia las empresas de energía eléctrica están cambiando sus modelos operativos para reducir su huella de carbono e introducir las renovables en sus negocios. La tendencia mundial aún mantiene el carbón, el gas natural y el petróleo como los principales recursos de generación de energía. Y la porción de las fuentes libres de carbono en la matriz energética mundial ha subido en los últimos años, ¿verdad? Vemos como la energía eólica y la solar lideran la transición y en consecuencia las inversiones del sector privado están focalizadas en esa área. Asimismo, se desarrollan nuevas tecnologías de almacenamiento, pero es difícil saber cuándo estarán disponibles en volumen y en costo competitivo para dar el respaldo necesario para las puntas o picos de demanda. Por ello es necesario contar con todas las tecnologías de generación actuales durante la transición, así como la potenciación y perfeccionamiento de las interconexiones tanto internacionales como centrales de bombeo y sistemas de gestión de la demanda, implantando políticas públicas y privadas que tienden a la penalización de las tecnologías que emiten dióxido de carbono y a la bonificación de aquellas basadas en energías renovables. La segunda premisa es la descentralización, que constituye otro ángulo de la generación eléctrica. Existe una enorme cantidad de vías para descentralizar la generación eléctrica en distintas escalas, no solo en lo que se refiere a la diversidad de fuentes dentro de la matriz energética, sino además a nivel geográfico, a nivel financiero, incluso a nivel tecnológico. En las últimas décadas se ha apuntado un cambio en el esquema de generación, pasando de la producción casi exclusiva en grandes centrales de las compañías eléctricas de los años 80 del siglo pasado, a la incorporación de nuevos agentes de otros sectores que aportan producción
mediante grupos de cogeneración, mini centrales, valorización de residuos, parques eólicos y fotovoltaicos, con muy diversos rangos de potencia instalada y regímenes de funcionamiento muy diversos. Los grandes centros de consumo de electricidad se encuentran generalmente alejados de los grandes centros de generación, lo que supone que las pérdidas por transformación y transporte pueden ser elevadas. La reducción de los costos en generación renovable a pequeña escala y en electrónica están permitiendo un paso más al poder incorporar al propio consumidor, desarrollando la figura del prosumidor, a la vez productor y consumidor, ya sea de forma aislada o de forma colectiva, que produzca energía y la venda a la red cuando la producción exceda sus necesidades y comprando cuando ocurra lo contrario. Ello acerca la producción a los centros de consumo, reduciendo las pérdidas asociadas al transporte, a la vez que se diversifica la matriz energética, integrando no solo tecnologías de generación renovable, principalmente paneles fotovoltaicos por su simplicidad y eficiencia en relación al costo de inversión, sino también capacidades de almacenamiento de electricidad disponible, como pueden ser baterías, que también pueden ser de uso en la movilidad. Como tercera premisa está la digitalización, el camino a la transformación industrial o industria 4.0, como se ha llamado. A nadie se le escapa la creciente disponibilidad y asequibilidad tanto de dispositivos de medida como de su conexión a la red y la capacidad de tratamiento y análisis de datos. El sector eléctrico no solo es ajeno a ello, sino que la digitalización a través de conceptos como tecnologías disruptivas, industria 4.0, IoT, Big Data, Learning Machine, inteligencia artificial, todos estos conceptos que desde el año 2016 estamos viendo y que se han profundizado en los últimos tiempos y aplicado en la actualidad, juegan un papel importante, impredecible, en conseguir que las otras 2D, o sea, la descarbonización y la descentralización, lleguen a materializarse. La creciente implantación de, por ejemplo, de contadores inteligentes en los sistemas eléctricos permite a las compañías un mejor conocimiento de los perfiles y las necesidades de los clientes, adaptando la oferta en forma individual y a la inversa, empoderando al cliente al tener un mayor control de sus consumos y de las ofertas de las compañías comercializadoras. La profusión de los dispositivos de medida del consumo y de la generación distribuida permite el tratamiento de la información generada y facilita a los agentes involucrados, reguladores, operadores de sistemas, generadores, distribuidoras, comercializadoras, consumidores y prosumidores, optimizar sobre la base de, primero, la integración de forma eficiente de una producción atomizada en diferentes niveles de la red. Segundo, mantenimiento de la estabilidad del sistema mediante la creación y actuación en tiempo real de activos de generación y cargas industriales, consiguiendo una regulación precisa de la frecuencia y respuesta a la demanda. También la supervisión de la red e identificación de errores o fraudes, así como la previsión de la producción renovable. En esta lámina vemos la confluencia de factores que facilitan la gestión de la energía en ciudades inteligentes y sostenibles. Vemos cómo existe desde la generación hasta el usuario final el concepto de inteligencia que está asociado a la utilización de las tecnologías disruptivas. Vemos que desde el Smart Generation o la generación inteligente, en donde existe diversidad de fuentes provenientes de
energías diferentes a las fósiles, energías alternativas. Vemos la solar, los biocombustibles, también vemos aplicaciones como el uso de baterías para respuesta a las demandas. Vemos cómo existe también lo que es la red de transmisión y subtransmisión, la red de distribución, la red inteligente de gestión de los sistemas. Vemos en la matriz también lo que es la inteligencia, el smart building en las edificaciones, edificaciones tanto de uso comercial, con modificaciones públicas en donde está inmerso el concepto de lo que es la inteligencia y la construcción sostenible, ¿no? En el caso, por ejemplo, un ejemplo en Venezuela, nosotros tenemos en el año 2013 el primer edificio certificado LEED, que es la sede de la empresa Bepica en Venezuela, como modelo de edificio sostenible e inteligente. También vemos que en los últimos tiempos, lo que son los usuarios finales, se ha diversificado el uso de tecnologías para el control inteligente de la energía en viviendas, otras aplicaciones, como es el caso de los vehículos eléctricos a nivel mundial. Y otras aplicaciones relacionadas con la gestión inteligente de la generación distribuida. En fin, un conjunto de elementos que le dan o le facilitan la gestión energética, las medidas de actuación de la gestión energética al manejar esa cantidad de datos obtenidos de los diferentes dispositivos utilizados en todos los elementos de la red. Como les dije, desde aplicación de generación inteligente hasta el usuario final. También en la red de distribución. ¿Ok? Dentro de las aplicaciones más resaltantes relacionadas con la gestión energética de las ciudades, vemos en especial la gestión de los sistemas de alumbrado. Los sistemas de alumbrado público de las entidades municipales o ciudades representan una significativa fuente de consumo de energía, también de gran impacto desde el punto de vista de sostenibilidad y el medio ambiente, debido a los residuos generados por las propias instalaciones, la contribución en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, la contaminación lumínica, la influencia en el crecimiento del hábitat de especies, la mejora del confort y la salud pública de los ciudadanos. Las instalaciones presentan características particulares que, unidas a la descentralización geográfica, dificulta una adecuada gestión, y existe un elevado potencial de oportunidades para la eficiencia o mejoras en la eficiencia energética, social y medioambiental en el diseño de políticas de gestión de los sistemas de alumbrado.
Surgen entonces en la cuarta revolución industrial modelos de plataformas de gestión urbana que integran los ecosistemas tanto energético, ambiental y social, entre los que se encuentra una aplicación de una empresa venezolana, nuestros aliados estratégicos de Bicua, la plataforma Urbo, que es una plataforma desplegada bajo la modalidad de software como servicio que comprende módulos destinados a optimizar la gestión de residuos, el transporte público, la operación y mantenimiento, el tránsito, riesgos ambientales y el alumbrado público, esenciales para mejorar la calidad de vida del ciudadano. Entonces vemos que esta plataforma utilizan las tecnologías disruptivas, como dijimos, la Big Data, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, para gestionar el alumbrado, el servicio de alumbrado público en una plataforma que es integrada. Esa data sirve para la toma de decisiones estratégicas en compañía de los gestores locales o los gerentes de las alcaldías o de las municipalidades. De esa manera, con esa data, se hace un plan de actuación o una auditoría energética en donde se identifican desviaciones y a partir de las cuales se pueden establecer acciones que pueden conducir a proyectos de infraestructura y mejora en el servicio de alumbrado y también o adecuación de los sistemas. Vemos cómo entonces el alumbrado público como ejemplo de nicho de oportunidad o potencial medioambiental, social y de eficiencia energética. El alumbrado público tiene una sinergia con los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, la gestión del alumbrado público tiene una sinergia con los objetivos de desarrollo sostenible y está, cuando se soporta en una plataforma de gestión inteligente, por supuesto, se obtienen resultados positivos, ¿no? Entonces vemos cómo existe una vinculación en el caso por ejemplo, el objetivo número 3, que tiene que ver con el bienestar y la salud. En las ciudades inteligentes, los sistemas de alumbrado público deben ser diseñados no solo para ser eficientes energéticamente o en emisiones, sino para la adecuación de la temperatura del color, sumado a las fotometrías adaptadas a cada necesidad, que produce una mejora en el confort que repercute en la salud pública de toda la sociedad en la transición del día a la noche. Otro objetivo de desarrollo sostenible con el que hace sinergia es el objetivo número 7, que tiene que ver con los sistemas de alumbrado público de las entidades en vinculación con lo que representa como fuente de consumo de energía. La explotación de las instalaciones de alumbrado presentan características particulares que, unidas a la descentralización geográfica del alumbrado dentro de un mismo municipio, dificulta la gestión. Entonces, por esto existe como un elevado potencial de ahorro en el diseño de políticas de gestión, como les mencioné anteriormente, de los sistemas. También el empleo de componentes en los sistemas de alumbrado público, los cuales al final de su vida útil constituyen un residuo de bajo impacto ambiental o de alto impacto ambiental, pero que son reciclables. Cuando no haya otra alternativa mejor, serán los más indicados al utilizar. Entonces,
existe una contribución con el objetivo 7, que tiene que ver con la energía accesible y no contaminante. Otro objetivo de desarrollo sostenible con el que sí existe sinergia es que se aplicarían en las actuaciones de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el levantamiento de la situación inicial o lo que llamamos auditoría energética, como el monitoreo y gestión continua de los sistemas, como actuación del monitoreo y gestión continua. El objetivo principal sería dotar de mayor inteligencia al servicio de alumbrado y sobre todo eh, interconectarlos entre sí con la finalidad de obtener un desarrollo sostenible, ¿no? Las plataformas inteligentes de gestión del alumbrado público podrán operar el sistema de control de las instalaciones, inventarios, mantenimiento, planificación. Estamos hablando de los sistemas, las plataformas de gestión integradas, ¿no? Que tienen que ver con el objetivo número 11, ciudades sostenibles e inteligentes, ¿no? A través de los software de inteligencia artificial se monitorea, se controla el alumbrado. También existen aplicaciones web que aportan una panorámica global de los puntos de luz que están conectados para que se pueda acceder remotamente al encendido y al apagado, la atenuación, la elección de fallos y otras funciones. Son funciones que ofrecen los sistemas o plataformas de gestión de los sistemas de alumbrado. También aplicando las tecnologías a la gestión de los sistemas, se obtendría la cooperación de fórmulas mixtas de recursos propios o externos, financiamiento de programas de inversiones para el mejoramiento de los sistemas, base para la elaboración de un plan de actuación que involucre la acción conjunta de los organismos competentes para la ejecución de proyectos mayores y sostenibles, ¿no? Porque son proyectos de infraestructura. Otro objetivo en el que existe sinergia es la acción por el clima, que es el objetivo número 13. La polución lumínica debido a una innecesaria emisión de flujo luminoso hacia el cielo produce un derroche de energía con una consecuente emisión de dióxido de carbono, reducir el consumo en el alumbrado público, optimiza, por supuesto, las instalaciones debido a que se reduce la emisión de dióxido de carbono. Cuando la emisión de la iluminación de espacios urbanos produce una dispersión de luz innecesaria hacia el cielo, ocurre una serie de efectos contraproducentes, que algunos son cuantificables y otros todavía son inciertos, ¿no? Otra sinergia la constituye el objetivo número 15, que tiene que ver con la vida de especies terrestres, porque fíjense, ¿no? Tanto flora como fauna. En el follaje de los árboles que crece continuamente bajo la iluminación puede que sea de mayor tamaño, más susceptible a la contaminación atmosférica y al estrés hídrico durante la temporada de cultivo, debido a que los poros estomáticos en las hojas permanecen abiertos durante periodos más largos y hay una grande sensibilidad de los árboles leñosos a la luz artificial. Los árboles tan altamente sensibles deben evitarse en zonas urbanas de la alta iluminación donde se empleen lámparas con longitudes de onda ricos en rojo e infrarrojo. En este mismo orden de ideas, vemos también cómo la luz blanca altera el hábitat y el comportamiento de los insectos. En climas subtropicales el efecto es muy notorio por la gran presencia de insectos. Por otra parte, produce molestia a las personas que permanecen o transitan cerca.
Y además, si el cierre de las luminarias es pobre, se convierte en una trampa para insectos que obstruye la emisión de luz y reduce las condiciones de iluminación. Y por último, existe una sinergia entre la gestión de los sistemas de alumbrado, aplicando tecnologías disruptivas y los objetivos de desarrollo sostenible eh, relacionados con las alianzas en el sector. Las alianzas, ¿por qué? Porque el uso de estas tecnologías implicaría alianzas entre el sector privado, los gobiernos locales y la sociedad civil en cooperación en las áreas de finanzas, tecnología, comercio y política. Entonces, en conclusión, vemos cómo la gestión de los sistemas de alumbrado representa un nicho de oportunidad de mejora tanto en los ámbitos ambiental, social, como en lo que respecta a potencial energético. Ahora bien, un modelo de ciudad inteligente estaría basado en diferentes áreas, ¿verdad? En diferentes áreas de aplicación. En el caso de la temática que me compete, lo que es la gestión energética, vemos como a pesar de que existen, vamos a decir, diferentes áreas de aplicación, eh, la gestión energética está inmersa o involucrada en el resto de las áreas, ¿no? Y también existe una transversalidad de lo que constituyen los objetivos de desarrollo sostenible, tanto para el área de energía medioambiental como para las edificaciones e infraestructura, en el área de movilidad e interoperabilidad y en lo que es gobierno y servicios sociales. Y por supuesto hay áreas horizontales que tienen que ver con las mismas tecnologías de la información, lo que son sensores, materiales y seguridad. Entonces, un modelo de ciudad inteligente, las medidas de actuación tienen que estar dirigidas hacia estas áreas de aplicación. Vemos cómo existen retos en la sociedad para cada una de las áreas de aplicación y vemos como en el caso de lo que es la gestión energética de las ciudades inteligentes y sostenibles, eh, mayoritariamente está relacionada con los objetivos número 7 que tienen que ver con la energía limpia y no contaminante, el objetivo 9 que tiene que ver con lo que es infraestructura y por supuesto el 11 con lo que son ciudades sostenibles. Como pueden ver, observar en la lámina de los retos de la sociedad, la energía está, y como repetí en la lámina anterior, como les comenté en la lámina anterior, la gestión energética está inmersa en cada una de las áreas de aplicación. Entonces vemos cómo existen lineamientos o acciones que hay que tomar para tener una gestión energética en una ciudad eh, inteligente y sostenible, como es por ejemplo, la integración de la demanda, la integración de las energías renovables y generación distribuida,
la gestión y almacenamiento, la recuperación de la energía, las redes eléctricas y las redes térmicas. Vemos que debe existir también gestión de la infraestructura viaria y ferroviaria, la gestión del alumbrado inteligente, que les mencioné en un estudio de caso, y cómo el alumbrado de verdad representa generalmente, hay estadísticas, el 40% del consumo energético de una ciudad, y es un nicho de oportunidad. La mejora en la conectividad, vemos también los edificios de consumo cero hacia la construcción sostenible, el uso de nuevas tecnologías de construcción y la integración de las energías renovables a los edificios, ¿ok? Que además de ser inteligentes, son sostenibles también. Y dentro de las políticas de gestión energética de los municipios está precisamente uno de los de los objetivos es la certificación de esos edificios, como por los certificadores a nivel mundial, tipo EDGE, tipo LEED, ¿ok? Para cerrar, como próximos pasos, es necesario desarrollar una transición energética planificada con el ciudadano como centro del modelo de ciudad inteligente y sostenible, con la participación de los gestores de las ciudades, la administración pública, la empresa privada y las universidades. Se debe propiciar la certificación del 100% de energía verde y la gestión del ecosistema energético soportado en plataformas tecnológicas disruptivas dentro de un espacio de colaboración, de participación y transparencia. Y como cierre este pensamiento, no habrá ciudades inteligentes y sostenibles sin ciudadanos conscientes de su entorno. Muchísimas gracias.